Continuando con Miscelánea Memoria de Actualidad, estamos con el investigador Carlos Omar Cristaldo y que nos va a desarrollar un tema muy importante en este tiempo que estamos viviendo, que la humanidad está viviendo, la verdad y el cumplimiento de las profecías, Omar. Sí, es un tema interesante y de actualidad y que la gente, el pueblo, no está tomando en consideración que todos los hechos y acontecimientos que hoy se desarrollan a nivel mundial ya fueron dichas en su momento, pero cómo se conocía lo que iba a pasar en el futuro. Por eso es que queremos hablar de las profecías y hablar de las grandes verdades. Para hablar de las profecías es importante hablar de la verdad. Todas las religiones del mundo hablan de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Si podrías poner una foto, la primera. El Maestro Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa verdad no la estamos buscando, la tenemos que buscar dentro nuestro, porque también había dicho: el reino de los cielos está dentro de ustedes y hay que buscarla primero, porque el resto vendrá por añadidura. La verdad ha sido transmitida al mundo por los profetas, si puedes poner la segunda, que eran elegidos por una inteligencia divina, podemos decir, y que en el arco de la historia de la humanidad se ha revelado a la misma sociedad y en todo el planeta Tierra. Pero ¿quién ha transmitido a estos señores que los llamamos profetas esta verdad? Es decir, los altos conceptos universales y la ley sobre la cual se apoya el cosmos entero. Y si escudriñamos los textos sagrados de las diferentes culturas, como la Biblia, el Corán, los escritos de los Vedas y los demás textos sagrados, encontramos que estos intermediarios que llamamos profetas, en todos esos textos encontramos que cuentan que han encontrado a seres celestiales, los cuales se manifestaban a ellos. Y estos profetas los veían, hablaban con ellos y decían que estos seres eran de luz y venían en nombre de Dios o de una inteligencia divina. En los antiguos escritos Vedas se habla de las vimanas. En el Corán se habla de ángeles celestes, de alfombras voladoras, las nubes nubinosas del texto sagrado de la Biblia, que acompañaban a los profetas en sus misiones. Seres celestes con una gran luz se presentaban a los hombres y les daban y comunicaban sobre la ley universal. Tenemos el caso de Isaías, por ejemplo. En el texto sagrado de la Biblia decía: ¿quiénes son estos seres que vienen de la extremidad del cielo? Encontramos también en Ezequiel, en efecto, se arrodilla delante de estos seres porque los consideran divinos al verlos descender de un carro de fuego. El profeta Elías, ¿quién lo elevó en una carroza de fuego y los llevó a los cielos en vida? ¿Quiénes eran estos personajes que el profeta Abraham encontró y que los llamó Dios y Señor? Este Dios que ordenaba a los profetas a hablar al pueblo, este Dios que se permitía la autoridad de mandar castigos al pueblo cuando éste desobedecía. Y bien, queridos hermanos, estos seres eran seres que nuestros padres de las religiones han llamado ángeles, arcángeles, querubines, serafines y tronos. Estos seres venían del exterior del planeta. ¿Cómo podían pensar estos profetas, con su cultura de hace miles de años, que estos seres divinos venían de otras casas, de las otras habitaciones del Padre, que el Padre tenía en el cielo, donde reside esta inteligencia divina? ¿Cómo podían decir que venían de otros planetas, de otras galaxias, cuando aún ni siquiera existía la rueda, ni siquiera ningún tipo de maquinaria? Decían que eran seres divinos y tenían razón, porque estos seres son mensajeros divinos. Son los ángeles de ayer, a quienes hoy de una u otra manera le llamamos extraterrestres.
al no conocer su origen terrestre, vienen de otras partes del universo. Las potencias celestes de hoy, podemos llamarlos como queramos, pero son los mensajeros de aquella inteligencia cósmica que gobierna todos los planetas, todos los soles, todas las galaxias, es decir, el cosmos entero, aquello que nosotros llamamos Dios o inteligencia omnicreante. Por lo tanto, la inteligencia omnicreante divina ha intervenido a través de sus mensajeros en la historia del hombre, y por estas revelaciones y profecías, por estas presencias y contactos que tuvieron nuestros antiguos padres, nacieron las religiones. Con Cristo, el Maestro de Maestros, nació el cristianismo. Con Moisés nació el hebraísmo. Con Mahoma nació el islamismo. Y así con todos los otros, con Buda, con Krishna y con todos los otros maestros universales. Pero la fuente y el origen de esta gran verdad entregada al hombre era solo una. De donde surgía la ley era una. Quien había ordenado a estos seres celestes presentarse a los hombres era uno. Los seres universales que viven en el cosmos tienen por Padre uno, el Creador. Por consiguiente, Dios nunca ha abandonado al hombre. No creo que la revelación de Dios se haya detenido en el último de los apóstoles de Cristo, o con el de Mahoma, o con los demás profetas que ya se ha mencionado. Dios o la inteligencia omnicreante en su gran misericordia divina nuevamente ha mandado a otros emisarios suyos en la tierra, hasta llegar a Jesús, que con su gran sacrificio de la cruz trató de redimir al hombre, pero el hombre desobedeció, dijo no, y entonces Cristo ha redimido solamente a los que creen en Él. El Cristo prometió mandar otros emisarios, vestidos de filósofos, vestidos de sacerdotes, vestidos de científicos, para tratar de ayudar a la humanidad a salir de la oscuridad del alma. Fueron en Occidente Giordano Bruno, Cagliostro, Gerolamo Savonarola y tantos otros en Oriente, Yogananda, Gandhi y tantos otros. Pero estos han sido perseguidos, aceptados por algunos y perseguidos por la mayor parte de los hombres y por los poderosos. La ley universal ha mandado a la tierra sus emisarios. Siempre y hoy en el siglo XXI, la historia se repite. Emisarios de las potencias celestes están en la tierra, y cuando el hombre encuentra a los ángeles dicen: he visto un extraterrestre, he visto un hombre lleno de luz, he visto una madre que me ha aparecido de un globo brillante. Los pastorcitos de Fátima, la Virgen de Lourdes, los varios contactados que hay en el mundo, y entre todos Eugenio Zaragoza. Si podemos ver una de las fotos de Eugenio Zaragoza para recordarlo. Esos son los profetas que mencionábamos, los intermediarios de la divinidad o del mundo espiritual, que transmitían las grandes verdades al pueblo, a la gente, para que en conocimiento de la ley universal el hombre pueda corregir su manera de pensar, de ser y de actuar. El siguiente. Este es Eugenio Zaragoza. Decíamos que el cielo siempre se ha manifestado. Hoy como ayer, como en el pasado remoto, vuelven estos seres a manifestarse a los hombres de la tierra. Pero a estos seres nosotros hoy no le llamamos ángeles, arcángeles ni querubines, le decimos extraterrestres. Y no le llamamos profetas a quienes están en contacto con ellos, sino contactados. Y es Eugenio que nos cuenta, y este es un dibujo de cómo él los encontró a estos seres que vienen de fuera del planeta Tierra. Cuenta haberlos visto y que se encontró con estos seres luminosos en la ladera del Etna, montaña donde él habita, cerca del cual tiene Eugenio su casa, en Italia, próximo al volcán apagado del Etna. Muchos astronautas, científicos, también algunos jefes de Estado han tenido la valentía de decir que han visto objetos voladores, no terrestres u ovnis. La siguiente foto.
Bon Giovanni, Giorgio. El 2 de septiembre del 89, un joven zapatero, Giorgio Bon Giovanni, ha dicho haber visto a esta criatura celeste que se le presentó y le dijo ser Miriam, la Virgen, quien le entrega un mensaje y le da una misión para luego darle la gran señal de sufrimiento, que son las señales de Cristo en el cuerpo, los estigmas, para ayudar al prójimo y amonestar al que especula con la piel del prójimo. Se preguntarán ahora, ¿qué dicen estos seres que vienen del cosmos? Bueno, acá le tenemos a Giorgio Bon Giovanni. Es el 2 de septiembre del 89, en Fátima, Portugal, frente a la encina, le aparece la Virgen, le da la misión que tiene que cumplir. Le dice que tiene que revelar el tercer mensaje de Fátima que fuera ocultado por los príncipes de la iglesia. Le dice que tiene que revelar al mundo que no estamos solos en el universo, que existen otros mundos habitados y que esos habitantes hoy nos visitan en nombre de Dios. Y que tiene que anunciar que estamos llegando y que ya es el tiempo del muy próximo retorno del Maestro Jesús Cristo. Después de haber recibido esta misión, es que la Virgen le pregunta a Giorgio si él está dispuesto a llevar en su cuerpo parte del dolor y sufrimiento de su amado Hijo Jesús. Giorgio acepta, entonces la Virgen dice, yo manifiesto el signo. Y en ese momento, Giorgio ve salir del pecho de la Virgen que tenía una rosa roja, 2 rayos de luz que le impactan en las manos, y a partir de entonces se le manifiestan los estigmas. Ahí en la foto que vemos, estando arrodillado, recibe los estigmas y ya por el dolor hace a que se recueste en el piso. Y bueno, es él el que nos dice ahora qué es lo que dicen estos seres con quienes estoy en contacto, lo que ellos me dicen para la humanidad. Y quiero compartir con ustedes. Y es una síntesis de todas las pláticas, conversaciones y mensajes que han tenido tanto Eugenio Siragusa como Giorgio Bon Giovanni. Mencionando que Giorgio Bon Giovanni es hijo espiritual, creció bajo el conocimiento y la sabiduría que estos seres multidimensionales le daban a Eugenio Siragusa, y eso le dio la posibilidad de, en su comportamiento de vida de joven, ser elegido por la Virgen para poder hoy hablar en nombre del cielo, en nombre del Cristo y en nombre de la propia Virgen. Estos dicen los arcángeles de Dios, nos dice Giorgio. Hombres de la tierra, estáis en una situación muy grave y peligrosa. No habéis querido escuchar ni poner en práctica las enseñanzas que nosotros, mensajeros de Dios, hemos dado a la humanidad por intermedio de las almas puras y conscientes que hemos elegido para ser nuestros mensajeros. No habéis querido escuchar las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Mahoma, las enseñanzas de Confucio, de Krishna y de todos los otros profetas del Viejo y Nuevo Testamento. Habéis creado las religiones, los jefes de vuestras religiones han levantado templos, monumentos y han acumulado riqueza. Se han aliado con el poder y a pesar de esto, en el interior de todas las iglesias se han encarnado ángeles de Dios y los habéis perseguido y escarnecido. Hemos dado señales claras y evidentes. En estos tiempos, la Virgen María se ha aparecido en todo el mundo y nuestras naves han sido vistas por jefes religiosos, por políticos y no han querido creer aún habiendo visto. En este momento vuestro planeta está dividido en más de 180 estados y naciones, delimitados todos por fronteras, por órganos de defensa militares. Muchos de estos países que vosotros llamáis naciones están en lucha entre sí, se hacen la guerra, se matan. Vuestros gobernantes hacen poco para evitar que los comerciantes de armas, los comerciantes de droga, los criminales sigan poniendo odio en medio de los pueblos. La mayor parte de las naciones de la tierra están en la miseria, en la pobreza. El hambre reina soberana en vuestro mundo y permitís que solamente algunas naciones que poseen lo que llamáis dinero puedan gobernar a todos los otros con el poderío económico y con las armas. En vuestro planeta se cuentan por miles
las bases nucleares y están instaladas prontas a lanzar misiles nucleares y así a destruir la Tierra. Nosotros escuchamos vuestros discursos, vuestras luchas, y en medio de los pueblos el Padre Creador ha mandado emisarios, pero pocos son los escuchados. ¿Por qué? La causa principal es esta. Hay muchos hombres poderosos en vuestro planeta que gustan poner bajo sus pies a la gente y esconder la verdad, o esconderla, o aún todavía no tomarla en consideración. Debéis entender bien que la primera enseñanza que el Padre Creador nos ha dado es la justicia. En este gran convenio estamos hablando de paz, justicia, pero no puede haber paz en el mundo ni amor si no hay justicia, porque para el cielo justicia significa lo necesario para todos, lo superfluo para ninguno. Esto es un mensaje que Giorgio comparte con la gente. Es un mensaje que nos da la pauta de que ellos tienen el conocimiento de nuestro comportamiento, y ellos, al conocer la verdad, teniendo el conocimiento de la verdad, que existe una ley de causa y efecto, que nosotros, al desarrollar nuestra manera de pensar, de ser y actuar, estamos gestando causas que pueden ser positivas o negativas. A esto se refería el Maestro Jesús cuando decía: ustedes en sus acciones son como los labradores que lanzan la semilla que siembra en el campo. Esa siembra, esa semilla dará sus frutos, crecerá, pero esa libertad que tuvieron al sembrar en sus acciones genera una causa y genera unos efectos. Esos efectos son los frutos de vuestras acciones. Y los frutos de vuestras acciones es obligatoria por ley universal que cada quien, en forma individual o en forma conjunta poblacional, la recoja, la coseche. Y es ahí que viene a desarrollarse y hablarse de las profecías, porque el entendimiento y el conocimiento de la ley universal de causa y efecto, de aquellas cosas que vosotros sembraréis, cosecharéis, es que podemos decir, si hemos sembrado siempre dolor, miseria, hambre, guerra, dolor y sufrimiento, no podemos nosotros cosechar como frutos de nuestras acciones amor, felicidad, un cielo nuevo, una tierra nueva, sino dolor y sufrimiento. Y es lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos cosechando los frutos de las malas acciones de no todos, pero de la complicidad de aquellos que se sienten cómodos, de aquellos que no toman en consideración las cosas malas que se desarrollan en el mundo. Y no son muchos, son unos cuantos miles de personas poderosas económicamente que desarrollan acciones muy negativas en contra de la vida. Tenemos hoy más de 30 guerras. Tenemos la guerra, la más grande entre Rusia y Ucrania, que en donde está involucrada la OTAN, que son todos los países. Es como que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, y que pudiera desarrollarse en la Tercera Guerra Mundial nuclear, porque esos eventos están hablados sobre esas acciones. Y quiero recordar lo que dice un representante. Hoy la humanidad vive tiempos de mucha tensión que se origina por la preeminencia del poder mundial, y encontramos a Estados Unidos de América, a Rusia y China enfrentados por determinar quién asume el control sobre Ucrania y Taiwán. Esto ha generado mucha tensión en el mundo, y más cuando leemos las noticias que el ruso Lavrov manifiesta que si no cesan las sanciones podría desarrollarse una guerra nuclear. También el representante de las Naciones Unidas, ante todo el foro internacional, en una reunión en las Naciones Unidas, había manifestado Antonio Gutiérrez: el mundo o la humanidad está a un mínimo error de cálculo para su extinción nuclear.
Son personajes que tienen conocimiento de la situación mundial, por eso se atreven a manifestar como queriendo llamar la atención a quienes pudieran escuchar esos reclamos. Y está dirigido a la humanidad. Y es el tiempo en que los seres humanos, los pueblos, reaccionen y se levanten en contra de todos los males que se están gestando en la tierra. Porque de lo contrario, las profecías van a ir cumpliéndose tal cual están. Si la humanidad no reacciona, si la humanidad no dice basta a la guerra, basta a las injusticias, basta al hambre, y no busca una justicia que en verdad para estos seres que nos visitan significa que todos tengan lo necesario y nadie lo superfluo, no podremos tener paz y no podemos manifestar el amor en la tierra. Sí. Muy interesante, Omar, el tema que estás desarrollando hoy, y pienso que mucha gente está escuchando sobre la verdad del cumplimiento de las profecías. La gente puede escribirnos a través de la página de UGA Radio por Facebook. Estamos con el señor Omar Cristaldo. Omar, muy interesante el desarrollo de tu exposición, ¿verdad? Y en esta parte que estamos viviendo la humanidad, más que nunca urge, digamos, este tipo de reflexiones. Sí, así mismo es, Jorge, y al leer este tipo de mensajes, a escrutar realmente todos los libros sagrados antiguos, nos damos cuenta de que siempre hemos equivocado en el proceder de las actividades de la vida, de la vida de la sociedad. Sí. Nos hemos encaminado en sentido contrario a los valores espirituales. Primero porque la verdad que nos han dicho y nos han contado, de hecho, está en el ambiente, pero los responsables no se dedican a ello. Nos dicen que nuestra esencia es espiritual, Sí. que realmente somos espíritu, imagen y semejanza del Creador, que dentro de un alma ocupa un cuerpo, Sí. y se manifiesta en tercera dimensión, y en esta tercera dimensión esos altos valores espirituales de amor, de justicia, de paz, del servicio incondicional a la vida. Y por eso el Cristo nos trae los mandamientos, el cielo manifiesta los mandamientos como directiva para poder encontrar el camino correcto a la evolución espiritual. Sí. Y lo que menos hacemos como humanidad es alimentar el espíritu para poder fortalecer el alma y desarrollarnos bien en la vida diaria. Sí. Y es en ese contexto que estos seres que nos visitan nos dicen lo siguiente, que quiero compartir otra vez con ustedes. Se debe poner en práctica las enseñanzas del Espíritu. Ellos nos dicen: nosotros que venimos de la luz del cosmos, os decimos que nuestros planetas no son como el vuestro. Nosotros no hemos crucificado a Cristo, no hemos matado hombres de Dios como Gandhi y como otros. Hemos acogido al Cristo cósmico, nos hemos redimido y nos hemos unido a un único gobierno mundial. Cada una de nuestras razas tiene su uso y costumbres. En nuestros mundos hay muchas naciones, pero no hay fronteras. Están todas confederadas. La ley universal de causa-efecto que ponemos en práctica, dicen estos seres, nos impide adquirir karma. Nosotros no hacemos karma porque no desobedecemos la ley del Creador. Si queréis sobrevivir y evitar la autodestrucción, debéis poner en práctica las enseñanzas del Espíritu. Debéis empezar a aprender y a entender que vuestro planeta es un granito de arena en el desierto de Sahara. Vosotros conocéis la ley del Creador. Todos los fundadores de las religiones que habéis edificado han sabido enseñar bien la ley universal. Si no la ponéis en práctica, la autodestrucción es inevitable. Dios nos ha ordenado, dicen los seres de luz que nos visitan, Dios nos ha ordenado a nosotros, que somos sus ángeles, preservar algunas almas que en vuestro planeta han puesto en práctica las enseñanzas de Cristo y de los otros planetas, en el caso que vosotros, con vuestra locura, os autodestruyáis. Y modo de hacerlo tenéis tantos: nucleares, contaminación, violencia, etc.
en caso que toda la generación del mundo pueda estar en peligro de vida. Nosotros intervendremos poniendo a salvo lo salvable. En este momento, como dice el mensaje de la Virgen de Fátima, si en la segunda mitad del siglo XX no hay la conversión, la reunión fraterna de todas las almas del mundo, un gran castigo divino sobrevendría sobre la tierra. Es decir, el hombre atrae sobre sí el efecto de la causa que ha generado, aquello que vosotros llamáis karma. Podéis hacer un gran milagro. Si vosotros, jefes religiosos, se unen, dejan de hacer disputas, guerras, terminan de enriquecerse, retornan a la humanidad, a la simplicidad, a la unión, a exaltar la riqueza del espíritu, dejan de aliarse con quienes producen armas, o dejan de bendecir además las armas. Si vuestros jefes religiosos no se unen con los políticos, sino con el pueblo, el alma del pueblo puede ser salvada. Hay muchos hombres sobre la tierra, y no son religiosos, que representan y son mensajeros de una potencia superior, y nos piden a que los escuchemos. En este mensaje que ha recibido Giorgio Bongiovanni, hay aún y sobre todo la revelación de la segunda venida de Cristo, que muy pronto se manifestará a todos. Os lo anunciamos, así como Juan el Bautista os lo anunció una vez, os lo anunciamos con aquel que tiene las heridas en el cuerpo. Él no estará solo, sino que estará acompañado por otros maestros universales, por los maestros universales del Corán, de los Upanishad, de los Vedas, de todos los otros emisarios divinos. Ya no os escandalicéis si os digo que ya está llamando a vuestro corazón. Estará acompañado de esta potencia celeste, y entonces todo el mundo verá y tendrá una gran revelación. Verá el paraíso, el cosmos, las inteligencias del cosmos, de la casa de Dios, que se manifestarán sobre la tierra. Jesús llamará a la puerta de la ONU, a la puerta de las iglesias, y también los otros profetas lo harán y dirán: ministro, ¿qué habéis hecho para ayudar a vuestro pueblo? ¿Has puesto en práctica cuanto te he dicho? ¿Por qué os habéis dividido? ¿Por qué os habéis hecho la guerra? El que haya permanecido íntegro en el espíritu estará a salvo. Dios, cuando usa su justicia, se sirve de sus instrumentos. El cosmos es su cuerpo y puede mandar asteroides. ¿Os recordáis en la Biblia el diluvio universal? ¿Quién impide a Dios poner en práctica su ley, su autoridad? Otro diluvio universal puede repetirse, pero esta vez será de fuego, el que purifique, no el agua. Nuestra esperanza es que se pueda suscitar en vosotros, sobre todo en vosotros que sois el pueblo de la tierra, la fuerza, el amor y la justicia, para evitar este castigo. No bastan más las palabras, hermanos, son necesarios los hechos. Es necesario hacerlo desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche. Decir cómo están las cosas. Esto estoy diciendo en el mundo y no estoy solo. Ayudar al prójimo, andar por la calle y ayudar a quien se droga, a quien muere de hambre. La filosofía es la madre de la sabiduría. Pero si no está acompañada por la acción práctica, no sirve de nada. Uno puede decirle a un niño te amo y él me mira, pero si no le hago una caricia, no le transmito amor. Y estas son las enseñanzas que se recibe del cielo a través de los profetas. Hoy le llamamos contactados. Eugenio Siragusa, Giorgio Bongiovanni, que recorre el mundo para hacernos conocer y saber las leyes, el conocimiento y la verdad que tenemos que poner en práctica nosotros como seres espirituales que estamos ocupando un cuerpo y viviendo en la tierra. Sí. Y que llega un ciclo de evolución de los espíritus encarnados. Y en este final de era,
que es el final de un ciclo, la Tierra y el sistema solar trasciende un grado más en la evolución. Sí. Y si nosotros con nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser y de actuar, con las guerras, con la droga, con la venta de órganos, estamos contradiciendo la ley universal. Y bueno, en ese contexto, la ley caerá sobre nosotros con todo su peso. Entonces el dolor y sufrimiento habrá retrinar de dientes, sí, dice la profecía. Por eso es que nos piden que pongamos en práctica, Jorge, las enseñanzas, sí, que se han recibido a través de lo largo de la historia. Todas las culturas tienen la verdad, tienen el conocimiento. Lo único que no se hace, Jorge, es poner en práctica, sí, esas grandes verdades para poder cambiar nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Sí. El Maestro Jesús nos lo dijo: ámense como yo os he amado. Honra a tu padre y a tu madre. Ama incluso a tu enemigo. Sí. Hay ciertas cosas que tenemos que poner en práctica. Realmente no es fácil, pero el esfuerzo nos dará después la satisfacción y la posibilidad de ser llamados y elegidos para heredar el nuevo cielo y la nueva tierra. Sí, Omar, muchas veces la gente se pregunta, de todos estos cambios que van a venir, ¿eso será el fin del mundo o va a ser simplemente el fin de un sistema? Y desde hace tiempo que se habla del fin del mundo. Pero realmente estos seres nos aclaran esta situación a través de sus mensajeros y nos dicen que realmente lo que va a ocurrir es el fin de una generación, de una manera de vivir, de una manera de encarar la vida. Porque como decíamos, llegamos al final de un ciclo, sí, cósmico, y eso produce una evolución cósmica, pasar de grado, de tercera a cuarta dimensión, a quinta, y así sucesivamente. Y en ese proceso, todos aquellos que no vibran, que no actúan, que no viven con los altos valores de la siguiente dimensión, que es de, sí, la cuarta, no pueden superar y tienen que pasarla en el dolor, en el sufrimiento, por no haber hecho, sí, por no haber cumplido conforme a la ley del Creador. Sí. Es lo que está pasando. Y realmente el fin es de una generación, el fin de un modo de vida, para pasar a otro en donde la justicia, la paz y el amor reinarán soberana y serán esos conceptos los pilares fundamentales dentro del cual la nueva sociedad tiene que fundamentarse. Sí, y otra también que siempre suele haber un debate, sobre todo en el ámbito religioso, ¿verdad? Si estas normas de vida que nos trajo Jesús, nos enseñó Jesús a seguir, sin queremos alcanzar la evolución espiritual, no son precisamente normas religiosas, ¿verdad? Esos mandamientos. Absolutamente. Es allí que se ha confundido en el desarrollo de estos grandes valores en la vida diaria del ser humano. Porque nosotros, la humanidad toda y todos los demás planetas con sus humanidades han sido creados por el mismo Dios. Sí. Solo que aquí en la Tierra, por el materialismo al cual hemos caído preso, nos da deseo de poder y dominio y de tener cosas materiales. Sí. Entonces nos hemos cerrado a la manifestación del espíritu y de esos valores. Sí. Por lo tanto, desarrollamos otra manera de pensar, de actuar, y las consecuencias son las que lamentablemente hoy estamos viviendo. Sí. No sé si eso era la pregunta. Sí, sí. Sí, no, pues, comúnmente pues, cuando se habla del Cristo, de la Virgen, todo el mundo piensa que se está hablando de un tema religioso. En ese sentido Perfecto. El tema, la Virgen, por ejemplo, que habla con Giorgio Boniovanni, le dice: Giorgio, yo te pido que te mantengas íntegro e individual, sin relacionarte con ninguna religión, con ningún partido político, con ningún gobierno ni institución de la tierra,
Porque el mensaje que yo te estoy dando a vos y la responsabilidad que te doy está dentro de mi deseo que aquello que hagas para toda la humanidad. Porque yo soy madre de todos los seres humanos que viven en la tierra, de la raza negra, de la blanca, de la roja, de la amarilla. Y ellos tienen que tener el conocimiento completo de lo que el Padre tiene para ellos conforme van desarrollando su vida. Sí. Y es por eso, y preocupadas por eso, es que le elige a Giorgio Bongiovanni y él recorre el mundo entregando ese mensaje. Sí. En donde, y el mensaje es para el budista, para el católico, para el cristiano, para el brahmánico, para el que ni siquiera cree. Sí. Está dirigido este mensaje. Incluso ellos dicen que el Cristo había manifestado a Giorgio para que comente de que el ser humano puede que no crea en mí, dice el Cristo. Puede que no crea en el Padre. Pero si hace cosas positivas, acciones positivas, si pone en práctica el ama a tu prójimo como a ti mismo, ellos, no teniéndome en su mente, me tienen y me manifiestan en su corazón y son elegidos y son llamados a ser elegidos para la nueva era. O sea que no hace falta creer. Muchos son los que creen. En las instituciones religiosas todos dicen que creen, pero nadie actúa, nadie es positivo, nadie pasa la mano al necesitado. Y eso lo tenemos bien claro en un aspecto de esto es el escrito de la Biblia, en donde cuando Jesús regresará, juntará a todas las naciones y las dividirá como el pastor divide a las ovejas y a los cabritos, los pondrá de un lado a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. A las ovejas le va a decir: vengan ustedes que han sido elegidos de mi Padre a heredar el nuevo cielo y la nueva tierra, el paraíso. Porque cuando tuve hambre me diste de comer, porque cuando tuve frío me abrigaste, cuando estuve desamparaste, tú me cobijaste, me ayudaste. Pero Señor, le dicen las ovejas, o sea, la gente, cuando nosotros te vimos con hambre, con necesidad de ropa, cuando te vimos en la calle abandonado. Sí, ese niño con hambre en la calle, que no tenía nada, cuando ustedes le dieron un pedazo de pan, sepan que a mí era que me estaba alimentando. Ese viejito en la calle tirado, sin abrigo, temblando de frío, le pasaste un abrigo, una manta, eras a mí a quien estaba abrigando. Y eso es para entender un poco de qué tipo de acciones es lo que la gente tiene que desarrollar, y del por qué Jesús dice que cuando regresará para juzgar a la humanidad por sus acciones. No realmente por las oraciones ni a qué religión está perteneciendo, sino por las acciones que ha desarrollado. Miscelánea, memoria y actualidad. Estamos con el investigador Carlos Omar Cristaldo con nuestro tema hoy: la verdad y el cumplimiento de las profecías. Omar. Sí, como habíamos dicho al principio, la verdad ha sido entregada siempre a través en el arco de la historia, ¿verdad? Y esta verdad han recibido hombres que eran elegidos por seres que del mundo espiritual se manifestaban. A ellos los hemos llamado profetas. Y ellos decían que eran intermediarios de seres de luz, de seres que vienen de otros lugares del cielo, fuera de la tierra. Los llamamos y hoy los conocemos como ángeles, querubines, serafines. Pero en el arco de la historia se fue desarrollando eso, y hoy continúa esa actividad del cielo a la tierra, y encontramos que estos seres de luz o con forma humana que se manifiesta a hombres de la tierra, que hoy le llamamos contactados, estos lo denominan extraterrestres y lo dicen que son mensajeros, que son ángeles y que son elegidos para intermediar entre el cielo y la tierra y ser ellos los responsables de entregar el mensaje que el cielo, que el Padre Creador quiere que se conozca,
que siempre ha intervenido y que en esta época, en este tiempo, vuelven a intervenir. Y bueno, dentro de eso habíamos visto a Eugenio Siragusa y a Giorgio Bongiovanni, quienes sobresalen entre estos contactos de divinidades, como la Madre de Jesús, la Virgen, el Maestro Jesús, Adoniesis, que son seres de luz de elevada condición espiritual, que entregan mensajes a estas personas y que ellos se habían encargado de difundir a nivel mundial. Hoy ya queda Giorgio recorriendo el mundo con los signos en las manos, en los pies y en el costado, anunciando el regreso del Maestro Jesús y entregando y haciéndonos recordar lo que estos seres han comunicado a Eugenio y siguen hasta el día de hoy comunicándole a Giorgio Bongiovanni para que nos preparemos al próximo retorno del Maestro Jesús. Y quiero compartir un mensaje de estos seres de luz para que entendamos cuál es la visión que tienen, cómo ellos se manifiestan y cómo ellos están observando el desarrollo de la raza humana en la Tierra. Mensaje de los seres de luz. Ellos dicen: nuestra misión en vuestro planeta mira principalmente vigilar la involución científica nuclear cada vez más amenazadora para la evolución natural del geoide y por consiguiente para la estabilidad del sistema solar al que la Tierra pertenece. Hubiésemos también querido ayudaros a resolver los angustiosos problemas que minan vuestra precaria existencia, pero notamos la fría y hostil indiferencia que os anima. No queremos ni podemos imponeros nuestra colaboración. El aceptar nuestros válidos consejos y nuestras previsiones sobre el inmediato futuro que os atiende si continuáis en este loco sendero. Pero no podemos ni debemos permanecer pasivos e inertes ante vuestras crecientes veleidades destructivas, capaces de transformar vuestro planeta en un globo pestilente, emanador de energías mortales, disgregantes en todo el espacio del sistema solar. Vosotros terrestres sois libres de escoger vuestro destino, pero sin comprometer o arbitrar el destino de los otros seres que quieren existir y que han realizado cuanto vosotros no habéis querido realizar: la justicia, la paz y el amor universales. Ello no os será permitido jamás. Os confirmamos que, en caso de un conflicto nuclear, nuestra intervención será inmediata y con medios para vosotros imprevisibles. Nuestro solícito embajador ya ha hecho algunas menciones bastante claras al respecto. Deseamos que prevalezca el buen sentido, corroborado de sabiduría y de sapiente responsabilidad. Desde la Crystal Bell os saludan, a través de Eugenio Siragusa. ¿Y por qué hablan de esa manera, Jorge? Sí. Porque hoy vemos hoy se habla del calentamiento global y del año 2000 que se trata este tema, y hoy estamos viviendo las consecuencias de la inoperancia de los gobiernos para intentar frenar la destrucción del ecosistema. El hombre violenta la tierra con inaudita ferocidad, y eso determina, Jorge, que la naturaleza hoy está reaccionando también con mucha fuerza, y vemos los eventos naturales en todo el orbe planetario manifestarse: volcanes, huracanes, tsunamis, terremotos, inundaciones, granizadas. O sea, la naturaleza está pidiendo cuentas al hombre, y el hombre no toma conciencia de esa realidad y sigue insistiendo en desarrollar su actividad económico-financiera, en donde el rey dinero para ello es lo más importante, más allá de la vida. Tenemos la deforestación, el mal obrar del hombre ataca a la madre
tierra destruyendo el reino vegetal, así también el reino animal. La ONU alerta de que 150 especies se extinguen al día por culpa del hombre. Por hambre, 30.000 niños mueren todos los días. El grado de contaminación del suelo, ríos y arroyos llega a los límites, así como la contaminación del aire con la radioactividad nuclear y los cientos de toneladas años de desechos nucleares dispersos por el mundo, así como las pruebas nucleares que sobrepasan las 2.000 explosiones en el agua, en la superficie de la Tierra, dentro de la Tierra. Comprometiendo todo el orbe planetario. Guerras y explosiones de bombas que también son contaminantes. Dado el mal obrar del hombre en la tierra, quien la ataca sin consideración, destruyendo su ecosistema en más del 60% de forma irreversible, el cielo se pronuncia a través de su mensajero, en este caso a través de Giorgio Bongiovanni, que recibe el siguiente mensaje. Del cielo a la tierra, Setun Shenar comunica: estamos, y esto es solo en el principio, de lo que vuestros espíritus verán y padecerán en carne propia. La ley de causa y efecto es inexorable. Vuestras almas están presas de la peor enfermedad del universo, el odio. El sentimiento maldecido por el amor que genera egoísmo, perversión, violencia, inconsciencia, sed de poder, homicidio y dominio sobre el prójimo. Habéis perdido el camino que os habría conducido hacia la beatitud y el éxtasis de la conciencia de ser eternos, de disfrutar de la belleza de la creación y de la magnificencia de su creador. Habéis elegido el camino de la autodestrucción, violentando de esta forma la sublime y maravillosa madre que os ha albergado con amor infinito. Ahora cosecharéis lo que habéis sembrado. Somos conscientes de que nuestro lenguaje, a causa de vuestra necedad, es incomprensible para la mayoría de los ciudadanos de vuestro planeta. Esto ocurre porque habéis rechazado la oferta redentora de Jesucristo y por lo tanto habéis olvidado, encarcelándola en la oscuridad de la segunda muerte, vuestra verdadera y eterna entidad espiritual. Habéis ignorado la naturaleza de la tierra y sobre todo la naturaleza de Dios. Queremos deciros, aún hermanos de la tierra con amor infinito y fraterna ira, arrepentiros, arrepentiros, arrepentiros. El tiempo se está venciendo. La tierra, el agua, el aire y el fuego están listos para destruir la enzima dominante de vuestro mundo, el hombre. Lo salvable será salvado, pero de esto ya hemos hablado. Paz, Setun Shenar y los hermanos de la luz os saludan, planeta Tierra, a través de Giorgio Bongiovanni. Y bueno, es cuestión que no hace falta que nos crean lo que estamos leyendo y los mensajes que vienen, sino que la gente investigue, que se preocupe un poco de mirar los noticieros. Hoy tenemos este instrumento, el internet y los teléfonos, que nos están dando informaciones ciertas y prácticamente en el momento real de todo lo que está pasando, las guerras que estamos teniendo, el genocidio que se está desarrollando entre palestinos e israelitas y muchas otras tantas guerras, la destrucción que la naturaleza está gestando con los volcanes, con los huracanes, las inundaciones. Todo eso es el pan nuestro de cada día hoy. O como nosotros ahora en esta zona sufriendo el calor intenso de 40, 45 grados. Una sequía tremenda. Y bueno, a eso se avienen estos seres, a indicarnos, a intentar solicitarnos el arrepentimiento, a que cambiemos nuestra manera de pensar, de ser y de actuar, y que recordemos que hay un creador
a quien le debemos la vida, y ese don hoy estamos nosotros pisoteando, el don de la vida. Y bueno, después de este mensaje, de este comunicado, Giorgio Bon Giovanni vuelve a recibir otro, y es también de Setun Scherner y los hermanos quienes comunican el cumplimiento de las profecías. Si en vuestro corazón encontráis el coraje y la humildad de leer nuestras repetidas advertencias y nuestras exactas previsiones, comprenderéis inmediatamente que el tiempo ha llegado y que la profecía del Apocalipsis está en fase de cumplimiento. Os hemos dicho que la Tierra es un ser cósmico y es una entidad viviente, con sus anticuerpos y con su metabolismo. Ella reacciona con fuerza y se defiende de los ataques de los virus que hubieran tenido que ser, por el contrario, enzimas laboriosas y obedientes. Se refiere a los hombres. En los mensajes que nuestro mensajero Giorgio Bon Giovanni ha escrito a principios de los años 2000 de vuestro tiempo, encontraréis en síntesis todavía la posibilidad de realizar en vuestro espíritu la utilidad de un arrepentimiento, el cual, si es sincero y corroborado por la acción a favor de los débiles, de los inocentes, a favor de la vida, podría mitigar notablemente la acción de los higos, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego, los cuales en los próximos años de vuestro tiempo tienen programado, por voluntad de la inteligencia cósmica, de cambiar drásticamente con millones de muestros la geografía actual del planeta Tierra. Una vez más queremos recordaros que no habrá un fin del mundo, sino que está en acto una de las más grandes purificaciones que la historia de vuestro planeta recuerde. La Tierra está destinada a convertirse en un paraíso de paz y de amor, el reino de Dios en la Tierra, pero habitada por los justos, los mansos, que el juicio de Cristo elegirá para herederos universales. Los jefes de vuestras iglesias deberían ser los primeros en anunciar esta nueva noticia, pero su hipocresía, su anticrística inteligencia lo impiden. Esta es la verdad. Leed, meditad, deducid. Paz del cielo a la tierra. Setun Scherner y los hermanos os saludan. Año 2011. Y nos damos cuenta, Jorge, de que estos mensajes se dan, sale al aire, habrá quien escucha, habrá quien no escucha, y aquellos que escucharen tampoco le hacen caso, mucho menos lo ponen en práctica. Y hoy tenemos la situación que hoy estamos viviendo, y nos encontramos con la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Y qué dicen los medios de comunicación desde ese inicio de la guerra de Ucrania y Rusia? Podemos estar en las primeras etapas de lo que los historiadores dirán que fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Son noticias. Periodistas rusos afirman el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La guerra Ucrania-Rusia, la amenaza nuclear de Vladimir Putin. ¿Un peligro falso o real? El peso de la incertidumbre. ¿Existe la posibilidad real de que Putin ordene el lanzamiento de un arma nuclear en Ucrania? Se habla de eso. Sí. Se atemoriza a la humanidad. Lavrov asegura que una tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora. Un discurso de Biden sobre la guerra en Ucrania. Defenderemos cada pedazo del territorio de con nuestra fuerza colectiva. La Universidad de Princeton realizó un estudio en el 2019, la simulación de una tercera guerra mundial y que fuera nuclear. La Universidad de Princeton hace unos años, en el 2019, hizo una simulación de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Esta, denominada Plan A, reveló que tan solo en las primeras horas del enfrentamiento habrían más de 90 millones de personas muertas y heridas.
una descripción de cómo el conflicto entre Rusia y Estados Unidos podría pasar de ser una guerra convencional a una guerra nuclear total. Y la simulación que hicieron estos estudiosos en la Universidad de Princeton se basa en las posturas de fuerzas real, objetivos y estimaciones de fatalidad. Disparos de advertencia nuclear. La simulación comienza en el contexto de un conflicto convencional con la esperanza de lograr un avance de la OTAN estadounidense. Rusia lanza un disparo nuclear desde una base cerca de la ciudad de Kaliningrado. La OTAN toma represalias con un único ataque aéreo nuclear. 91.5 millones de personas mueren. Número de víctimas inmediatas, incluidas víctimas mortales, 34 millones. Heridos, 57 millones. Resultante de la serie de intercambios nucleares, la muerte por lluvia nuclear y otros. O sea, Jorge, sería la devastación de la humanidad. Un holocausto nuclear. Y la gente hoy no reacciona, Jorge. Se mantiene en su comodidad y piensa y dicen la gente que estas son noticias para hacer tener miedo. Sí. Y sin embargo vemos el genocidio que existe entre Israel y Palestina y en muchos otros países africanos y en muchas otras zonas, que es una realidad de la barbarie del ser humano. Una consulta, Marco, para que te interrumpa. Sí. Vos ves, por ejemplo, que en la década del 60-70, cuando hubo la crisis de los misiles, sobre todo entre Cuba y Estados Unidos, la gente se movilizaba masivamente, inclusive la situación era menos peligrosa que ahora. Y ahora hay una pasividad. ¿Cuál sería la causa fundamental? Yo pienso de que esa reacción que se tuvo en los años 60, 63, el problema de Cuba con los misiles que Rusia había traído para instalar y cerca de Estados Unidos. Y eso se solucionó en menos de un mes, Jorge, porque muchos países y mucha gente salió a protestar y a decir no a la guerra nuclear, a esa guerra que podría ser. ¿Por qué? Porque nos había pasado 17 años recién había pasado de 1945, en donde al final de la Segunda Guerra Mundial se había hecho uso de la bomba atómica. Y estaba todavía latente, pienso yo, la destrucción terrorífica que produce una explosión nuclear. Son 2 ciudades que fueron destruidas totalmente con todo lo que habitaba allí. Más de 320.000 almas perecieron, Jorge, y después de esas quedaron que iban muriendo por la radiactividad. Millones de personas. Yo pienso que esa cercanía de lo que había ocurrido en Hiroshima y Nagasaki y lo que se planteaba nuevamente en Cuba entre Estados Unidos y Rusia dejaba perplejo a la gente de esa época y salía a las calles en casi todos los países a decir no y a protestar. Y se logró evitar. Pero ahora, en este tiempo, después de mucho tiempo, ya quedó en el olvido, pareciera ser aquello que fue Hiroshima y Nagasaki, y hoy la gente no se ocupa ni se preocupa. Dicen que los medios de comunicación, por tener rating, hablan, comentan y dicen esas cosas. Pero gracias a estos medios que tenemos de internet, el teléfono y todo, que en tiempo real te están transmitiendo información de hechos y acontecimientos, te dan la pauta de que hemos empeorado y estamos empeorando muchísimo, y que pudiera darse una tercera guerra mundial, que muchos ya dicen que está desarrollándose, porque la gran cantidad de países involucrados en el desarrollo de las guerras que se están desarrollando ahora implica a prácticamente a todo el planeta Tierra, y cada vez se insiste más en la posibilidad de usar bombas atómicas. Y lamentablemente la humanidad, Jorge, está pasiva, está quieta, está como dopada, está como dormida. ¿Y qué podemos hacer como sociedad para evitar esa tercera guerra mundial? ¿Qué puede hacer? Y uno de los aspectos fundamentales que estos seres abandonan su mundo de luz a instancias del Padre Creador, vienen y buscan personas espiritualmente puras para tomar contacto con ellas y poder ser sus mensajeros
como Eugenio Siragusa, Giorgio Bon Giovanni, y hay otros, para difundir este tipo de mensaje, para alertarnos de que la ley de causa y efecto es severa, que la ley de Dios se cumple. Por eso nos piden el arrepentimiento. Arrepentiros, arrepentiros, arrepentiros de vuestras acciones, de vuestro comportamiento, de vuestras guerras. Sí. Y no estamos haciendo nada para poder modificar. Pareciera ser que el hombre está totalmente hipnotizado por el deseo de poder, dominio, porque hoy realmente el combustible que mueve la guerra, el combustible que mueve a los poderosos es el dinero, Jorge. Sí. Porque millones y millones de dólares financian las guerras y son los dueños del complejo militar industrial que mencionaba Eisenhower, son los que hoy sonríen porque sus bolsillos están abarrotados de dinero. Sí. Es el dios dinero hoy que determina el curso de las cosas de acción. Y no hay dolor de los niños, no les interesa la vida, está por encima de la vida el dinero. Viendo ya en la parte final de nuestro programa de hoy, estamos con Carlos Omar Cristaldo ya para ir llegando a una conclusión de nuestro tema de hoy, Omar. Sí. Pero esto no tiene que quedar aquí, Jorge, es apenas el comienzo de lo que puede ser una interesante seguir adelante con todo esto, dado que los hechos y el acontecimiento continúan, y para tener novedades nuevas de lo que el cielo está queriendo de la humanidad. Sí. Es por eso que quería manifestar que la tierra realmente está al peligro, dada su contaminación, dada la situación de guerra que tenemos. Y la contaminación hace a que se produzcan nuevas enfermedades. Y lo importante es que debemos de unirnos porque el mensaje está dirigido a todas las naciones de la tierra y a todos los pueblos. El pueblo de Paraguay puede hacer muchísimo. Sí. Pero el pueblo debe de hablar a los gobernantes, uniéndose, hablando a los jefes religiosos. Debemos hacer una revolución como ya se había hecho sobre la tierra, pero la revolución espiritual sin armas. Y no debemos aceptar a los corruptos, no debemos ser débiles eligiendo políticos corruptos, jefes religiosos corruptos. Debemos elegir y hacernos representar en todo el mundo por quien sea puro, íntegro, honesto, sincero. Y hacemos un llamado a los jefes religiosos de la tierra, en nombre de las potencias celestes, nos dice Giorgio Bon Giovanni, y en nombre de su padre espiritual Eugenio, hacen este llamado agradeciendo a sus hermanos, aquellos que colaboran con él. Ellos dicen, debéis hacer esto, uniros, pero alimentando el primer valor que seguramente os salvará: la justicia y el discernimiento, haciendo mucho más hechos y menos palabras. Yo estoy por la comunión crística y os doy la certeza absoluta que si esto ocurriera, si ocurriera el milagro de esta unión, tierra, cosmos y cielo, la destrucción de la tierra sería evitada. Pero no será el fin del mundo. No creáis en quien os dice que será el fin del mundo, porque Dios no permitirá nunca la destrucción de la tierra, a menos que no haya ninguno para salvar. Pero sobre la tierra hay muchos espíritus por salvar. Sí. Es lo que nos menciona Giorgio Bon Giovanni. Sí. Y es realmente así, Jorge, porque el pueblo sí se mueve, si el pueblo toma conciencia. Debemos de entender que, bueno, de acuerdo a los datos estadísticos, estábamos diciendo que éramos 7 millones de habitantes, pero ahora creo que es menos, pongámosle 6 millones. De ellos, que 1 millón sean los que estén gobernando el país, y los 5 millones, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo a que todo eso esté ocurriendo. Sí. Si nos ponemos
a manifestar la justicia, trabajar a favor del que necesita, denunciando los males de la tierra, tendremos el apoyo espiritual de las potencias celestes, Jorge, del Maestro Jesús, que Él dice que va a apoyar y va a guiar y va a proteger a todos aquellos que creen en Él y actúan conforme a la voluntad de su Padre. Sí. Y bueno, es lo que se pide ahora. Se pide que el pueblo reaccione en las diferentes en los diferentes lugares y las diferentes maneras que pueda manifestar, especialmente cuando eligen las autoridades. Sí. No dejarse de llevar por el dinero y votar por el corrupto, votar por el narcotraficante, votar por los negativos. Sí. Y que tomemos conciencia de que si nos unimos todos, juntos vamos a tener más fuerza, juntos vamos a poder llegar a desarrollar aquello que estos seres nos piden en nombre de Jesús Cristo. Sí. Y recordemos que somos hijos de un solo Padre. Eso significa que todos somos hermanos. No importa la raza, la religión, el color, el estatus social. Nos tenemos que reconocer hermanos y ayudarnos entre todos para que podamos vivir una vida feliz, digna, pero en justicia. Justicia para ellos es que todos tengan lo necesario y nadie lo superfluo. Muchas gracias, Omar, por el tema hoy que desarrollaste muy bien, y esto data ya para más en los próximos programas. Por ejemplo, el tema para profundizar un poco todas las nuevas informaciones que nosotros escuchamos y vemos en varios países, pero sin embargo acá no se está difundiendo lo suficientemente sobre el peligro inminente de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Que hay muchas informaciones nuevas. Sí, y lamentablemente tenemos que decir que las profecías manifiestan hechos y acontecimientos futuros que se van a desarrollar por lo que el hombre ha hecho o ha accionado en el pasado. Y bueno, eso se está cumpliendo hoy. Y hay anuncios o hay profecías que anuncian que la situación en la tierra va a ser cada vez más delicada. Sí. Y es por eso que el cielo, el Padre, en su misericordia infinita, envía a sus ángeles. Y estos ángeles encuentran a hombres puros, sinceros, honestos, y que sin modificar el contenido de sus mensajes lo dan así tal cual. Sí. Lo tenemos muy cerca, Giorgio Bongiovanni, Eugenio Siragusa, que ha sido uno de los que han hecho posible a que se conozca que no estamos solo en el universo, que se conozca el espíritu del tercer mensaje de Fátima, porque sí. Giorgio ha sido elegido para difundir ese mensaje. Y yo pienso que el tercer mensaje de Fátima habría que analizarlo profundamente, porque es la revelación del Apocalipsis que hace la Virgen en la época moderna, vamos a decir. Muchísimas gracias, Carlos Omar Cristaldo, y también a todos los oyentes. Volveremos el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 15 a 17 horas, nuestro programa Miscelánea Memoria de Actualidad. Hasta entonces.